esta diapositiva primera que veis aquí, pues forma parte de mi colección de fotos de Ribadeo. Esto viene, sobre todo el tema del calor, viene fundamentalmente por el espectro de luz. Y el espectro de luz, como sabéis, parte de nuestra estrella madre, que es el Sol, y tenemos una serie de luces que son el infrarrojo, la luz visible y la ultravioleta. Y como veis ahí, pues dentro de esa ultravioleta hay una que son muy peligrosas, que es la ultravioleta C. Y la peligrosidad viene fundamentalmente por la longitud de onda. A menor longitud de onda, que es la C, la que estaría más a la izquierda de ese espectro de luz, pues es muy dañina. Pero afortunadamente la ultravioleta C prácticamente queda absorbida en la atmósfera. Otra cosa puede ocurrir si se producen pues esos pérdidas de las capas protectoras que puedan afectarnos, ¿no? Pero por el momento esto no ocurre. La ultravioleta B, que sería la siguiente en peligrosidad, solo llega a nosotros un 5%, y lo que más nos llega, y es la responsable de los efectos fundamentalmente agudos y crónicos sobre nuestra piel, es los rayos UVA, lo que conocemos vulgarmente por los rayos UVA, que tiene pues un espectro entre los 300 y los 400 aproximadamente nanómetros, ¿vale? Que se mide en nanómetros la longitud de onda. Bueno, pues como digo, tiene unos efectos agudos, como pueden ser las quemaduras, y unos efectos crónicos, que es el envejecimiento de la piel, que eso lo conocemos todos. Es decir, cualquier persona que está expuesta a los rayos solares durante mucho tiempo, envejece la piel. No solamente envejece la piel, sino que aparecen manchas, aparecen lunares y puede desarrollarse cánceres, ¿vale? Eso lo conocemos todos y lo sabemos. En la siguiente diapositiva pues viene a recoger un poco lo que sería la radiación ultravioleta a nivel de planetaria, ¿no? A nivel de todo el planeta. Y vemos cómo a nivel de los polos el índice de radiación es tirando abajo, y España está en una zona moderada, veis que está en el color blanco. España, la península ibérica, porque las Islas Canarias están en una zona roja, ¿vale? Están en un alta de radiación. Entonces, lo quiero decir porque siempre que hablamos de España nos olvidamos de las Islas Canarias, que está en una zona donde, si vamos a navegar a Canarias, la radiación ultravioleta es mucho más intensa en esa zona que puede ser, por ejemplo, donde yo voy a Ribadeo o en las islas en Mallorca o Menorca, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta que conforme nos vamos acercando al Ecuador, la intensidad de radiación ultravioleta es muy extrema. Y esta radiación ultravioleta, como estáis viendo en esta diapositiva, pues depende de cuál sea su longitud de onda, penetra más o menos. Los infrarrojos pues tienen sus utilidades a nivel de prácticas médicas, ¿no? Quien no ha ido al fisioterapeuta le han puesto infrarrojos, porque penetran muy bien, ¿no? Luz visible también penetra, y los rayos UVA o los rayos ultravioletas B se quedan a un determinado nivel. Fijaos que el ultravioleta B alcanza la zona de los melanocitos, que está en la capa basal, ¿no? La zona de los melanocitos, ¿no? Y es la que realmente nos protege de los rayos solares. Y los rayos ultravioletas A llega hasta el tejido celular subcutáneo, ¿vale? Entonces le digo que la capacidad de penetración depende de la longitud de onda, y a menor longitud de onda pues es más agresivo y más dañina. No sé si veis los fototipos o esas lindas mujeres que he puesto ahí arriba. ¿Se ven bien las lindas mujeres que he puesto arriba? De esas lindas mujeres que he puesto arriba, cada uno tendrá pues un gusto más hacia un lado o hacia otro. La de la izquierda es la de piel muy clara y la de la derecha es de piel negra. En dependencia de cómo sea de la piel de tolerancia a los rayos ultravioleta, pues se colocan en un lado o en otro. Entonces, nosotros estamos habituados a mujeres en un nivel 4, 5 o 6, que es lo más frecuente. Cuando nos visitan las nórdicas, estamos hablando de fototipos de tipo 2, 1, todo lo más 3. Fototipo 1 y 2 son muy sensibles a los efectos los efectos agudos de los rayos ultravioleta. Entonces, ahí puede haber eritemas o puede haber descamaciones, pero hay muy poca pigmentación. Entonces, la piel está muy poco protegida. Y conforme estamos hacia el Mediterráneo, pues el nivel de protección natural es mucho mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Os queda todo muy claro? Sí, no, Bien. José Vicente,
José Vicente, yo quería volverte a preguntar hoy públicamente eso que te hablaba el otro día de esa frase que se dice de que la piel tiene memoria, ¿no? De que si se abusa mucho cuando eres joven en la playa tomando el sol a las 2 de la tarde, se puede pagar, en relación más que nada con la anterior diapositiva, lo puedes pagar con el tiempo, ¿no? Y provocarte Por supuesto que enfermedades sí, graves, sí. incluso cáncer. Sí, sí, indudablemente el efecto que es dañino, es acumulativo y va provocando pues, una serie de deterioros, las manchas, los lunares, los sintomas que pueden salir no son más que una consecuencia, ¿no? Vemos la gente, por ejemplo, de campo curtida, que está muchas horas al sol, cómo está envejecida, ¿no? Y es debido fundamentalmente al efecto crónico, ¿no? Del sol. Entonces hay que distinguir entre un efecto agudo, que sería la quemadura, el eritema, la quemadura, que es lo que nos preocupa muchas veces cuando vamos a la playa o cuando vamos a navegar, el efecto agudo, pero no somos conscientes de lo que puede ser el efecto crónico a largo plazo, ¿no? Porque claro, este tipo de radiación ultravioleta lo que actúa es altera, es una epigenética, ¿no? Entonces uno tiene unos genes que pueden tener una mayor predisposición a sufrir un cáncer y existe una serie de factores predisponentes o desencadenantes que actúan sobre la epigenética, ¿no? Que son aquellos factores que modulan o hacen expresar un gen en un determinado momento y puedes hacer que desarrolle un cáncer. Esto indudablemente está ahí. Claro está, uno cuando es joven es inconsciente, no le importa todo un bledo y pues hace de su capa un sayo, ¿no? Y después pueden pagar las consecuencias a largo plazo. Pero sí, existe cierto grado de memoria y todo este tipo de lesiones van permaneciendo y de hecho, conforme nos hacemos mayores, van apareciendo manchas solares que tenemos y aún no exponiéndonos al sol, esas manchas solares existen, perduran, incrementan y se hacen cada vez mayores. Es así. En ese sentido te doy la razón y la frase es correcta. Y bueno, estas son consecuencias de lo que podíamos ver en la fase aguda. Todos hemos visto esto que está aquí. Esta última foto, la del cinturón de seguridad de un señor tonto de lava que podríamos aquí, pues sin camiseta y con el cinturón de seguridad, pues vemos las consecuencias de una quemadura en toda la zona abdominal, ¿no? Esto ocurre también en el barco. A ver, ¿quién no ha tenido una quemadura? A mí me pasa con cierta frecuencia cuando no soy consciente de ello, quemarme los empeines. Es decir, yo cuando estoy en el barco me quemo los empeines muchas veces si no me doy cuenta. Entonces, es una quemadura que después te las hace pasar puñetas como porque no puedes ponerte el calzado. Bueno, pero es una cuestión, ¿no? Pero ahí veis ejemplos de distintos grados de quemaduras y las ampollas serían un grado 2. Y el ojo es una quemadura, una conjuntivitis actínica que se llama, que con cierta frecuencia se ven, sobre todo en embarcaciones muy blancas, personas que no están protegidas ocularmente y se pasan muchas horas al sol encubierta y sin darse cuenta se queman por la reflexión de los rayos solares. Entonces, pues son consecuencias agudas de lo que sería la... No he traído cánceres, ni nada por el estilo, ¿vale? No, no era mi intención entrar en temas un poco más escabrosos, ¿vale? Ese aspecto de la reflexión es muy importante porque yo, por ejemplo, tan apenas me expongo al sol, pero solo la reflexión me pone muy, muy moreno y en muy la rojo, navegación muy rojo. y muy rojo al principio y después muy moreno. Quiere decir que la reflexión hay que tenerla muy en cuenta en los barcos. Yo creo que en muchos casos es casi la principal causa de quemaduras y de... Sí, la quemadura indirecta por reflexión es muy importante. Ya, bueno, hay una imagen en la cual pues hago hincapié de nuevo en ello y por la aportación de Esteban, pues ahora le comentaré por qué se produce ese tipo de síncopes que a veces pueden verse en las personas que hacen submarinismo. Bueno, la temperatura, lógicamente, pues siempre que hay pues, efecto del sol, pues puede haber un aumento de la temperatura corporal, ¿no? Hoy día, gracias al coronavirus, pues se ha extendido, gracias, porque digo, todo no ha sido negativo, también hay cosas positivas, y las cosas positivas es que se han aprendido mucho sobre los termómetros de superficie. Y hoy día que tener un termómetro de superficie es una
forma muy sencilla de saber qué temperatura corporal tiene una persona. Y estos termómetros de superficie, si vais a algún tipo de concierto o vais a algún tipo de exposición en un museo, lo primero que hacen al entrar es tomarte la temperatura. Y para vacunarte también te lo también, ponen. todo. Cuando vas a Entonces, vacunar. esta temperatura se mide en cualquier zona del cuerpo y es bastante fiable y te permite, pues bueno, es decir, la autoridad de poder saber si vas a invitar a alguien a tu barco en estos momentos. Simplemente este gesto te puede dar una orientación de qué situación se tiene, ¿no? Sobre todo situación basal, ¿no? Porque si una persona tiene 37,5 antes de subir al barco, ojo con esa persona porque puede tener un problema, que pueda tener una hipertermia durante la navegación, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tener una medida de temperatura de superficie es una cosa que puede ser de utilidad a la hora de hacer una navegación de este tipo. Bueno, pues cuando estamos expuestos al sol en un barco, pues tenemos dos fenómenos de creación de calor, de temperatura, que sería la termogénesis, o de eliminación mediante la termólisis, ¿no? Y ahí, francamente, pues hay distintos tipos de situaciones que te incrementan la temperatura corporal y solo hay una que te permite la eliminación de calor, que es la evaporación. Y esto viene fundamentalmente a los trajes de buzo. Cuando tú te pones un traje de neopreno, estás evitando la evaporación. Entonces, tú estás en un sistema en el cual no puedes eliminar por el sudor la temperatura corporal, con lo cual está incrementándose mucho la temperatura corporal, ¿eh? Y esto puede ser un fenómeno también de que favorezca el incremento de la temperatura corporal y que puedas tener un golpe de calor o un cuadro sincopal, ¿eh? Porque hay una pérdida de este mecanismo de evaporación. Y a nivel del barco, pues lo que hemos dicho, es decir, aparte de la luz directa del sol, está la luz reflejada, que la luz reflejada viene a estar a 50 grados, ¿eh? Por eso lo que apuntaba Luis Carlos, pues es muy normal. Es decir, uno se puede poner moreno simplemente de una forma indirecta por la reflexión de la luz. La temperatura también, si uno está apoyado en el blanco del barco, se puede incrementar simplemente por conducción. Hay que tener en cuenta que la temperatura del barco puede subir mucho. Y la convección, pues es cuando hay un paso de temperatura al aire, ¿no? Entonces, el único mecanismo que tenemos nosotros fehaciente es la evaporación. Todo lo demás puede incrementar, porque nuestra capacidad de perder calor por convección implicaría que hubiera brisa. Si hay brisa y hay viento, más o menos para que veáis, ¿no? En un barco lo fundamental es que el contacto con la superficie de reflexión pues es una superficie que se pone muy alta de temperatura, por lo cual es muy fácil que por conducción se incremente la temperatura corporal. Puede haber un efecto directo de luz reflejada directamente en el ojo y la única manera de tener sensación de no tener calor es mediante la brisa que pueda producirse en el barco, ¿no? Entonces, pues uno no es consciente de que se está quemando por esa brisa fundamental. Bueno, pues entonces todo esto se regula en una zona del cerebro que se llama el hipotálamo. Ese recuadro que tengo aquí de una resonancia es la zona donde se encuentra el sistema de termorregulación, ¿no? Fundamentalmente. Y este sistema de termorregulación, hay unos centros que recibe la información de la temperatura corporal y pone en marcha los mecanismos. Esos mecanismos, fundamentalmente, pues están en esta diapositiva de aquí de la izquierda que aparece, son mecanismos de producción de calor de una forma activa mediante la musculatura esquelética que se contrae y se mueve. Cuando hay una hipotermia, pues lo que hace uno es temblar y mover la musculatura para crear calor, o si hay una necesidad de calor se produce una vasoconstricción periférica, es decir, las arterias se contraen, se produce una reducción de la pérdida de calor por el sudor y se produce una extrusión de la glándula suprarrenal que produce adrenalina para subir el calor. Y lo opuesto en el caso de un aumento de la temperatura. Se produce una vasodilatación fundamentalmente de las arteriolas de la piel. En el cuadro de la derecha que hay un monigote que está haciendo distintas actividades, ¿no? Bueno, fijaros en la columna de los 38 grados. ¿Ves? Que sería, hay una columna, vemos aquí, primera columna de 27 grados, 32 grados, 38 grados, ¿vale? Entonces, esta columna de 38 grados es muy frecuente tener 38 grados en el mar. Y vemos un monigote sentado, un monigote haciendo actividad y un monigote andando. Vamos a suponer que estamos en el barco sentados leyendo un libro. Estamos al sol y a 38 grados leyendo un libro.
Pues bueno, perdemos un cuarto de litro simplemente con esa actividad. A la hora. En una hora estamos perdiendo un cuarto de litro sentados leyendo el sol. Entonces, si pasamos a estar en actividad en el barco, haciendo algún tipo de ejercicio, pendiente de las velas, pendiente de tal, levantándome, moviéndome con una actividad, podemos llegar a perder en una hora a 38 grados casi 3/4 de litro. Y si hacemos una navegación rigurosa, que nos hace falta hacer ejercicio, actividad importante, llegamos a perder casi 1 litro. Fijaos, para que os hagáis una idea, 38 grados. La importancia de la rehidratación o hidratarse durante este tipo de actividad. Hay que añadir a esto, estamos hablando de condiciones normales, pero si a esto añadimos humedad, el cuadro es todavía mucho más serio. Una temperatura de 38 grados con humedad ambiente es muy seria. Por ejemplo, cuando uno se mete a bucear con que hay mayor sensación de humedad y la temperatura es alta, si no bajan a profundidad importante, pues la temperatura del agua junto con el traje de neopreno incrementaría esta sensación de consumo, que se eliminaría por las respiraciones en las botellas. Quería apuntar a lo que decía José Vicente, que en inmersiones en verano yo al menos, yo alguna vez que lo hemos mirado, con 2 inmersiones en horas puntas a las 11 y a la 1:30 de la tarde, casi si te pesas al principio y te pesas al final en el hotel, casi 2 litros. Perdón, 2 kilos menos. 2 kilos menos, Casi 2 kilos menos hemos perdido. Pero bueno, ten en cuenta que en el momento que bebes recuperas, pero te pesas antes y te pesas después, casi 2 kilos. Pero fíjate, estás perdiendo, pues es lo que estaba diciendo antes, la sudoración elimina una gran cantidad de agua. Ese agua es agua y sales, el sudor no solamente es agua, es agua con sales. Indudablemente vas perdiendo fundamentalmente cloro y sodio. Y indudablemente en menor proporción potasio, pero sobre todo cloro y sodio. Indudablemente todo eso te va a producir o te puede favorecer la aparición de calambres, te puede producir alteraciones hidroelectrolíticas del medio interno que después te puedan jugar una mala pasada. Por eso hidratarse es importante. Claro, si tú vas a hacer la inmersión y necesitas hacer un transporte en barco con el traje de neopreno y llevas 1 hora de navegación y otra hora de vuelta, por ejemplo, para hacer la inmersión, estamos hablando de 1 hora sentado con el traje puesto, porque no te vas a vestir cuando llegues allí, sino vas vestido. Y eso implica que no tienes esa evaporación y vas acumulando el calor y estás haciendo un fenómeno de hipertermia sin darte cuenta. Por eso es muy importante hidratarse. Veis que esa chica que está puesta ahí al sol es una chica que, como ves, está en una posición muy natural, es una posición natural de tomar el sol. Entonces, bueno, pues esa mujer está perdiendo en esa posición y en esa pose, en 1 hora pediría 1/4 de litro de agua, simplemente por estar ahí. Entonces, en dependencia de que se produzca o no una función adecuada de los mecanismos de regulación corporales, que os he dicho que están en el hipotálamo, pues podemos tener unos síndromes menores o mayores, ¿no? Los síndromes menores pues funcionan los sistemas termorreguladores y la temperatura no sobrepasa los 39 grados. Y los síndromes mayores superan los 39 grados. Básicamente está ahí la clave, ¿no? En que se superen o no los 39 grados. Yo creo que todos hemos visto en algún momento o hemos sufrido, yo el primero, pues alguna insolación o calambre por calor, colapso o agotamiento o un síncope por calor. Prácticamente es el mismo cuadro en distintas fases evolutivas, ¿no? Entonces, viene a ser todo lo mismo, pero de una manera progresiva. Lo que sería la primera insolación, pues lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es las personas mayores son los que tienen un sistema mucho más lábil de capacidad de aguante o tolerancia al calor y entonces pues son más susceptibles de tener una hipotensión brusca, una cefalea, náuseas o vómitos, ¿no? Esto, a la hora de llevar a cabo pues, una navegación, pues si se va a llevar personas mayores, sobre todo hay que tener en cuenta saber qué medicación toman o si toman algún diurético, porque son propensos a poder tener hipotensiones o poder tener después un golpe de calor. Personas que puedan tener alguna cardiopatía, que estén tomando algún diurético para bajar la tensión arterial,
son más propensos a poder sufrir en temperaturas de barco, pues estas hipotensiones, ¿no? Y tener cefaleas o vómitos, ¿no? Y son más susceptibles. Y el paso en personas mayores de este síndrome menor a uno mayor, pues simplemente es de un rato, de unos minutos, ¿no? Si no se ponen en un ambiente más fresco, ¿no? Eso es una cosa importante a tener en cuenta. Por el contrario, el calambre es más frecuente en personas jóvenes que hacen ejercicio al aire libre y en condiciones de sol muy elevadas, ¿no? Es decir, temperaturas muy elevadas, ¿no? Entonces, pueden haber espasmos dolorosos, el agotamiento por calor, que ya sería la fase siguiente del tema, pues lo que decía, ¿no? Anteriormente, cardiópatas con un tratamiento diurético, que pierden agua y sodio, ¿no? Y que puede haber debilidad, cansancio, sudoración profusa. Y la temperatura todavía no está por encima de los 39 grados porque funciona todo bien. Bueno, pues en todas estas situaciones el tratamiento básico es el sacar al paciente de donde está. Y en un lugar fresco y con una temperatura más relajada. Bueno, y aquí habitualmente, después de llegar a esta fase, pues tenemos que tomar en un rato de descanso, pues nos vamos y nos hacemos para refrescarse un poco de esta intensidad del sol. Y los síndromes mayores, pues ya la base fundamental es que se produce una temperatura por encima de los 39 grados. Esa es la clave fundamental. El golpe de calor clásico, pues son las personas mayores que, como he dicho anteriormente, de un agotamiento por calor se puede pasar a un golpe de calor cuando los sistemas de termorregulación dejan de funcionar y entonces pues ya pasamos de un agotamiento a un golpe de calor. Y las personas que son más activas, pues un golpe de calor activo, pues gente poco entrenada que pues de repente se pone a correr o a jugar al golf, como yo mismo hago a veces, a las horas que son más intempestivas y entonces estoy soportando temperaturas muy altas y lo que pasa es que afortunadamente estoy entrenado y me protejo con bebidas y tal, pero no deja después de estar uno agotado y muy cansado. Se produce un agotamiento, no un golpe de calor, pero un agotamiento por una pérdida de electrolitos fundamentalmente. Bueno, pero esto es básicamente la situación de golpe de calor y pues la persona lo que hay que hacer fundamentalmente pues es lo que ya sabemos todos, ¿no? Es una cosa lógica. Sacarla de la zona de temperatura elevada, ponerle compresas, ventiladores, líquidos, es lo que podemos hacer a nuestro medio, ¿no? Lógico, en algunos momentos haría falta ponerle esferoterapia y compresas o meterle una bañera de agua fría o compresas frías o hielo aplicado, etc. Bueno, y esta es una de las diapositivas que quería comentar cuando se combina la humedad y la temperatura. Y esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque la humedad juega a favor de los problemas de una manera directamente proporcional. A mayor humedad, menor capacidad de tolerancia del organismo a la temperatura. Fijaos que pongo ahí 36 grados, o la diapositiva está a 36 grados, pero a 36 grados con un 60% de humedad, pues como puede ser en los trópicos en algunos momentos, pues podemos encontrarnos con casi un 50% de peligro de tener un agotamiento por calor. Entonces, fijaos que este tipo de relación entre lo que sería la humedad relativa y la temperatura, pues puede provocar malas jugadas, ¿no? Malas pasadas. Y hay que tenerlo en cuenta. La pongo ahí simplemente como referencia. Como la conferencia está grabada, va a ser grabada, lo podéis consultar cuando queráis en todo momento. Con respecto a la prevención, pues he utilizado bueno, esta medida que veis aquí me lo mandó Gonzalo y la puse porque me pareció muy oportuna, ¿no? El gobierno de Aragón pues dio unas medidas para prevenir los efectos adversos por el calor. Hay la población de riesgo, pues ahí lo ponen los ancianos, los niños, las embarazadas, los disminuidos, las personas que toman medicaciones, el trabajo forzado o los animales de compañía, ¿no? Son las personas de mayor riesgo. Y básicamente, pues son un poco las medidas generales que hemos estado hablando, ¿no? En caso
de que se produzcan algunos de estos síntomas. Tener en cuenta, básicamente, para tener mayor o menor sensación de necesidad de ayuda médica, si la temperatura no sobrepasa los 38 grados, está abajo, es algo menor, todo funciona normal y lo que hay que hacer es evitar la fuente del calor extrema, esa persona que está sufriendo esa agresión por el calor, y entonces apartarlo del medio de calor. Si la temperatura está por encima de los 39 grados, ya es una situación de mayor riesgo y necesitamos tener cerca el servicios sanitarios para evitar males mayores. Y ese cambio climático y salud que ha aparecido a la derecha sale procedente de este código QR que está aquí, que lo introduje, y lo que nos une el Gobierno de Aragón a esa Organización Mundial de la Salud, en el cual pues habla del cambio climático y la salud, fundamentalmente. Bueno, y esto es básicamente lo que yo quería decir, ¿no? De la exposición al calor, ¿no? Y más que nada era, también es Ribadeo, aquello es Castropol, y como veis soy enamorado de la ría. La ría es una cosa que a mí me encanta, es una delicia. Y bueno, y en esa zona de Castropol es donde estaban comiéndonos Marian y yo las navajas que os enseñaba antes. Sí. Bueno, pues básicamente es eso. Entonces, tener en cuenta que el efecto del sol, hay un efecto agudo y un efecto crónico. El efecto agudo pues sería, por una parte, las quemaduras y las insolaciones, por llamarlo así, el efecto de la temperatura. Y el efecto crónico es el envejecimiento de la piel y los fenómenos deleterios que tenemos. Y eso es todo. Entonces, pues yo creo que... En caso, José Vicente, de esas ampollas que hemos visto, que a veces han salido, ahora cada vez yo creo que es menos frecuente porque la gente se cuida más, pero esas ampollas, lo primero que tienes que hacer antes de ir a un médico, o sea, a un centro de salud o lo que sea, ¿qué te pones? Bueno, lo primero, la ampolla no hay que reventarla o evitar que se rompa. Lo más que se puede hacer es, si queréis pasarle un hilo que haga un poco de vela, pues podéis hacer... Sí. Cogéis un hilo, lo hacéis doble y con una aguja le atraveséis la ampolla y le dejáis el hilo puesto. Entonces la piel, el hilo sale por la mecha del hilo, desaparece, sí. La piel se queda pegada a la zona dérmica, a la dermis, y entonces simplemente pues... ¿Pero mercrominas ni nada de eso? No, no, mercromina no, simplemente pues limpieza y ya está, sin más. Pero no romperlas, las ampollas no romperlas. Ya, sí. Otra pregunta, José Vicente. Empiezas a sentir calor, vamos a suponer, y bueno, pues has dicho tú que hay que hidratarse. ¿El tema de hidratarse con el alcohol empeoraría? ¿No tiene nada que ver? ¡Agua! ¿Una cerveza? A ver, cuando uno tiene sed, es una cosa, y otra cosa es estar aislado en el mar. Indudablemente, aislado en el mar me refiero a estar navegando. Si tú estás navegando, tomar una cerveza fresca es líquido, ¿no? Es decir, estás bebiendo líquido. No es un grado de alcohol excesivo. El alcohol sí que altera mucho los sistemas de termorregulación. Entonces, no es conveniente tomar alcohol de alta graduación. Me refiero, una cosa es una cerveza que pueden tener como mucho 6 grados, y si la rebajas son gaseosas es mucho mejor, porque entonces es mucho más refrescante. Y otra cosa es tomarte una, pues no sé, pues un Johnny Walker, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. En el mar se bebe, por tradición. Sí. Yo siempre digo la frase de Johnny Walker, la gran excusa de beber en el mar es que siempre puedes echar la culpa del mareo al mar, claro. Bueno. Pues yo creo que ha sido muy agradable la exposición, sí. Y además muy ilustrativa, muy importante, porque el tema del calor y los barcos es un tema que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, pero pocos lo tratan desde un punto de vista científico y con un mínimo de rigor, ¿no? Eso es importante, que estos conceptos se refresquen de vez en cuando. Esteban, ¿quieres preguntar algo? Sí, José Vicente, ¿podemos decir entonces que me voy a la actividad deportiva, que es muy importante para evitar para prevenir cualquier tipo de problema
el hidratarse antes, el durante y el después. Claro, por supuesto. Sí, como algo, vamos a decir, igual que llevamos una lista de un check-in, pim, pam, pam, pues casi decirle, bebe. Nosotros tenemos la costumbre que cuando vamos a un curso los alumnos creen que es por buen rollo de desayunar todos juntos, porque en su momento pensamos que primero que con la tripa llena mejor hay zumo de naranja, hay café con leche y hay quien bebe agua. Sobre todo por esto que estamos comentando. En el barco normalmente llevamos también agua para si vamos a hacer una segunda inmersión, se pone agua y se pasa. Y luego, pues bueno, lo que decía Gonzalo, luego cuando se llega a tierra, que se ha terminado, pues bueno, luego la hidratación es diferente, lógicamente. Pero entiendo que la hidratación es la mejor prevención y la más barata. Eso es, efectivamente, es así. Sobre todo, si antes de la inmersión te has ido de copas, has dormido mal y estás resacoso. No, pero no sube al barco. No lo dejamos subir. Exactamente, esas son las cosas que te iba a decir, porque en el submarinismo es muy serio esto. No, es que cae gente de esta manera. Una vez hemos tenido un problema con un chaval que empalmó y que venía deshecho y además hasta arriba de resacoso. Y ya vimos que el pantalón ya se movía. Y dijimos, no, bueno, pues aún se nos puso, a tu hermano y a mí, se nos puso un poco flamenco. Y dijimos, no, te quedas en tierra. No, pues no, que te quedas en tierra. Luego nos pidió disculpas y dijo, no, pero yo creo que ni siquiera él era consciente de los peligros de tener un síncope debajo a 25 metros. Sí, no se es consciente porque además uno está envalentonado, ¿no? Y los sistemas de termorregulación pues fracasan y son peores, por supuesto. Y al hilo de esto, entonces, yo alguna vez, depende de las actividades, alguna vez yo mismo y con gente que nos acompaña, ha habido calambres, lo que es las clásicas subidas de bola, que debajo del agua hay una técnica que además se aprende en piscina, que es coger la aleta, coge el compañero, le extiendes para destensar. ¿Esto puede estar provocado por lo que tú has comentado en otras diapositivas? Claramente. Yo pienso que esto es por una falta de uso también, porque la musculatura no está acostumbrada a hacer, por ejemplo, si vas a navegar con aletas grandes, largas, hay que hacer horas de piscina con aletas antes de meterse a hacer submarinismo, porque la musculatura que se utiliza con aletas no es la habitual que se utiliza cuando estás caminando. Entonces, si te sometes a un estrés muy importante, al movimiento de aleteo rápido, puedes tener un calambre y no es por pérdida de iones, sino simplemente porque lógicamente has tenido una sobrecarga muscular por falta de uso. Y eso se da en personas poco entrenadas. Por eso es muy importante la preparación física antes de cualquier tipo de actividad, que parece una tontería. Pero claro, la actividad bajo el agua, nosotros no somos personas, bueno, no somos seres que estemos preparados para vivir bajo el agua. Estamos viviendo de forma prestada mediante unas botellas que nos aportan el aire. Y llevamos pues una serie de reguladores, una serie de elementos que pesan mucho, que el organismo tiene que estar preparado para llevarlo, que tenemos que saber manejarnos debajo del agua, cómo mover las piernas, cómo consumir el oxígeno, en este caso el aire, ¿no? Para que duren el mayor tiempo posible, ¿no? Durante la inmersión y que podamos llevar a cabo una buena ejercicio de submarinismo y que después salgamos perfectamente a flote, ¿no? Sin ningún problema. Pero eso, el ejercicio físico es básico. Claro, yo supongo que vosotros cuando vais a hacer este tipo de inmersiones conocéis a la gente antes, la habéis preparado antes, le recomendáis cierto tipo de actividades, tablas de gimnasia para estar en forma para después hacer la inmersión. Supongo que lo hacéis. Hay que hacer, que además por técnica y por preparación física hay que hacer 8 horas de piscina. Pues fíjate. Y además, precisamente, toda persona que sí que nos encontramos, siempre hay un porcentaje, toda persona que vemos que físicamente, por lo que tú comentas, o bien aleteo
o ya incluso ya temas psicológicos de que, porque hay quien, si en el foso de 5 metros se empieza a agobiar, sube y dice no tengo aire y lógicamente tiene aire, pues al mar esas personas no las llevamos, pero sobre todo los calambres se producen en los primeros días en piscina, como tú apuntas, que yo creo que es por la falta, porque las aletas nuestras es una goma que pesa mucho. Entonces, si no estás acostumbrado, tal como les hacemos estar prácticamente 1 hora hasta terminar la botella, pues al final, ¡plaf! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, pues efectivamente es por falta de uso y entrenamiento, ¿eh? Eso es una cosa básica. Pero bueno, también puede ocurrir las dos cosas, ¿no? Que una persona puede conjugarse, por una parte, un problema de un tipo y del otro, ¿no? En dependencia de su estado o de su situación. Muy bien. Pues oye, pues yo me lo he pasado muy bien y muy divertido. Vosotros no sé. Yo Sí, también. sí, Muy bien, muy bien. Muy bien, muy ha bien. sido muy interesante. Sí, Muy interesante, ¿eh? muy didáctica. Muy bien. Un Bueno, poco pues nada, corto. pues